Dios me lo bendiga, amigos y amigas. En este día yo soy Eduardo Ledesma y sean bienvenidos a mi blog. El día de hoy quiero acercarme a la librería Peñal de San Justo en un día bastante lluvioso como hoy viernes, para entrevistar a un padre, músico, compositor y un ejemplo a seguir para muchos. Estoy hablando ni más ni menos que del gran Enrique Gómez. Así que quédense ahí porque vamos a comenzar con la entrevista en unos segundos. Gloria a Dios. Acá estamos en la librería Peñal de San Justo con Enrique Gómez, padre, músico, compositor. Actualmente atiende la librería Peñal de San Justo. Un gusto poder encontrarme con usted y gracias por cederme su valioso tiempo. ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Y bueno, gracias a vos por este momento y vamos a compartir algo con los que te estén escuchando, la audiencia. Y así que bueno, lindo poder comunicarme con todos. Muchísimas gracias, un honor en verdad. Y más o menos para empezar, ¿cómo fue que descubriste tu pasión por la música? Bueno, yo canto desde muy pequeño. Yo nací en un hogar cristiano donde siempre hubo música y desde que tengo uso de razón siempre estuve involucrado, cantando. Comencé a cantar, bueno, no sé, 10, 11, 12 años antes. Siempre hubo música. Y comencé a tocar algunos instrumentos en la congregación también, cantaba en el coro, en un momento cantaba en el coro de niños, en el coro de jóvenes, en el coro de adultos y dirigía los himnos en la congregación, en las reuniones, así que siempre estuve involucrado en la música. Y ya con lo que me acabas de comentar, siempre también desde muy chico tuviste también en los caminos del Señor, te hiciste cristiano ya desde muy chico. Sí, nací en un hogar cristiano, mis padres fueron cristianos siempre, especialmente mi madre, así que, y siempre involucrado en la iglesia. Después en mi adolescencia comencé a cantar y a componer mis propias canciones, además de lo que cantábamos en la iglesia, que en esa época yo ya tengo 52 años, así que en la década del 70, 80 básicamente en las iglesias se cantaban muchos himnos y había algunos cantantes cristianos del momento, de la época, legendarios, de los cuales nosotros nos nutríamos y cantábamos sus canciones. Pero yo comencé desde muy chico, no sé, 12, 13 años, a componer canciones propias para compartir la palabra, para alabar, adorar al Señor, y así comencé también a compartir lo que tenía en mi corazón. Ahí está, a ese punto quería llegar. ¿Quiénes fueron sus inspiraciones o motivaciones para la música que usted hacía en su momento? Mirá, yo escucho mucha música de diferentes estilos, pero siempre escuché un poco de todo. Bueno, en la época que yo te estoy hablando, cuando era chico, no había mucho para elegir, porque no había la difusión que hay ahora, ni las redes, ni tampoco había tanta música, ni siquiera se conocía música de otros países, era muy complicado. Si llegaba alguien era porque venía un cantante a visitar iglesias y viajaba por la Argentina y así ibas descubriendo nuevos intérpretes, nuevos músicos. Pero yo escuché de todo, pero te estoy hablando de la década del 70, los legendarios fueron José Álvarez, Rubén Horacio Ortiz, y después empezaron a aparecer grupos de música más moderna, y ni que hablar de Rabito y Pueblo de Dios. Ellos fueron los que marcaron la música contemporánea, abrieron un poco el panorama para lo que era la música un poquito más moderna. Y ni te estoy hablando de rock, porque ellos nunca fueron rockeros, pero era algo más moderno, más pop, sus melodías para la época. Y nosotros que éramos adolescentes y estábamos comenzamos a crecer con ellos también. Así que mire, cuánta historia, ¿no? De lo que es la música cristiana acá en Argentina. Y usted de todas las producciones que usted grababa antes, ¿con cuál de todas se siente usted más identificado? Bueno, con todas. Hay canciones que fueron más conocidas y son más conocidas hasta el día de hoy que otras. Pero cada producción llegó en una etapa de mi vida. Yo siempre, además de cantar himnos, soy uno de los pocos que le da lugar o que sigue cantando himnos, los himnos del himnario, el himnos de Sion, himnos de gloria, los clásicos, los populares. Comencé siempre a grabar mis propias canciones y entonces una forma de expresarme. Mi ministerio de un tiempo a esta parte, o mi ministerio,
mi música, lo que yo comparto, mi servicio, es conocido como la palabra de la cruz hecha canción, porque yo siempre en mis canciones compongo pensando en dejar un mensaje, y por supuesto un mensaje, el mensaje del cielo, el mensaje de Dios, hablar de Dios, cantar del Señor. Entonces yo no solo le canto a Jesús, sino que canto de Jesús y de todo lo que tiene que ver con Él. Así que yo tuve una primera experiencia de grabación cuando recién tenía 15, entre los 15 y 16 años nos dieron la posibilidad de grabar. Digo dieron porque yo estaba con un muchacho, un amigo, que teníamos un dúo, y ahí esa fue mi primera experiencia. Nos ofrecieron grabar y lo hicimos sin saber absolutamente nada. De hecho, toda la grabación la hicimos al revés, comenzamos por el final, pero bueno, era una oportunidad y yo no me la quería perder. Y ya antes de los 20 años comencé a trabajar en lo mío propio y tuve la posibilidad de grabar mi primer producción como solista con mis propias canciones, y realmente la más querida, la más trascendió muchísimo. Te estoy hablando que ese material se editó en 1987. Yo de hecho cumplí 20 años de edad en el estudio de grabación. Ese día, en mi cumpleaños, yo estaba trabajando en la producción, y fue un logro para mí porque pude acceder a músicos profesionales, y con lo poco que yo sabía y entendía me animé y confié que Dios me iba a apoyar. Tenía el respaldo, por supuesto, de mis pastores, de mi familia y de nadie más, literalmente, porque no me conocía absolutamente nadie. Entonces lo hice solo, con esfuerzo, juntando el dinero, aprendiendo sobre la marcha cómo se hacían las cosas. Y ese fue mi comienzo. A esta altura, fueron 10 discos editados. Como te digo, hay algunos más y otros menos conocidos. Y seguimos, aunque hubo lapsos en mi vida que no estuve abocado de lleno a la música, siempre la música estuvo conmigo. Wow, en verdad que es algo hermoso todo lo que estás comentando, porque hay que empezar, no cualquiera comienza, como acaba de comentar, al revés, desde cero, o sea, sin tener mucho conocimiento al respecto. Eso es algo que no cualquiera logra, la verdad. Y había que animarse. Yo siempre tuve la inquietud y ver, y tenía la posibilidad y lo hicimos. Y yo me fui a un estudio de grabación y dije, mira, yo tengo canciones, quiero grabar, ¿cómo se hace? ¿Tenés músicos? Y no, la verdad que músicos profesionales como para grabar no. Entonces dice, lo que tenés que hacer es contratar un productor, un arreglador. Hablé con uno, me fui, me entrevisté, le presenté mis canciones. Yo lo único que tenía era mi guitarra y mis canciones, que las cantaba y las tocaba con la guitarra, pero las tenía armadas, pensadas, tal cual como se grabó ese primer material. Y lo hice. Él me dijo, listo, mira, esto es fácil porque tus canciones ya están armadas y todo. Y así empezamos a trabajar. Algo que estuve investigando, ¿no? También es que en la época de los 80 y 90 era muy común que muchos cantantes cristianos, por lo menos de acá de la escena de Argentina, hicieran adaptaciones de canciones que ya estaban en inglés, hechas por cantantes como por ejemplo de Garmo y Kay, entre otros. ¿Y cuál era el propósito de hacer esas adaptaciones en su momento? Como te dije, yo siempre canté más que nada mis canciones, pero en esa época descubrimos música cristiana americana, en inglés, muy buena. Ellos están, pero años luz avanzados, más que nosotros, entonces una calidad y unas interpretaciones, y al conocer todavía estábamos en la época del cassette, y no había internet, no había nada. Entonces yo descubrí, fui por amigos que viajaban, y me digo, mirá, tráeme música cristiana, lo que sea. Queríamos escuchar lo que sea porque era diferente y, como te digo, una calidad muy superior a la que nosotros hacíamos. Y entonces ahí descubrí algunas bandas, algunos cantantes que a mí me gustaban mucho. De hecho yo no hablo en inglés, tenía un amigo, le digo, mirá, estas canciones están buenas, y más o menos me daba cuenta de lo que hablaban, digo, vamos a traducirla y hacerla. Y eso fue, dentro de mis producciones, más que nada en el segundo disco, la segunda producción, agregué ahí algunas canciones de otros intérpretes que eran americanos y los adaptamos. Pero siempre también cantando mis canciones. Wow, eso es algo muy lindo, ¿no?
porque claro, era muy común en su momento, acá en Argentina era muy común que cantantes cristianos de su gama, de usted, señor Enrique Gómez, también Rabito, Pueblo de Dios, entre otros cantantes, era muy común que en algunas ocasiones se hicieran adaptaciones de canciones que ya venían de Estados Unidos ya. Sí, bueno, Rabito y Pueblo de Dios no, Rabito siempre cantó sus propias canciones y Pueblo de Dios también, pero sí, surgieron otros, de hecho algunos hicieron producciones completas con todas las canciones del álbum, de traducciones y adaptaciones, porque eran intérpretes, sí, no componían. Bueno, después yo a partir de ahí también, ya en mi tercer material, a principios de los 90, hice un disco exclusivo de himnos, que se llamó así, Himnos. Fue dedicado exclusivamente, de hecho había 10 canciones, 9 eran himnos y una canción de letra y música mía, pero las demás eran todos himnos, los bien populares del himnario, como Hay Poder en Jesús, Junto a la Cruz, Hay un Mundo Feliz, o Que Amigo Nos es Cristo. Los hice un poquito a mi estilo, sin variarlos, al contrario. Después, bueno, he grabado más himnos y otras producciones de himnos. Siempre mi idea es no reversionarlos, no sacarlos de la idea y del contexto que tiene el himno, porque la gente, por más que vos lo actualices con la música, la producción, los arreglos y la interpretación, que siempre siga siendo el himno que la gente conoce. Entonces yo voy a un lugar a cantarlos y enseguida la gente lo reconoce y lo canta conmigo. Así que bueno, he pasado por todo, porque he hecho interpretaciones, producciones propias, he estado involucrado en otros proyectos. Yo trabajé muchos años de hecho cuando todo el tiempo que Dante Gebel estuvo en Argentina, hasta que se fue del país, siempre estuve con él en las producciones de todo tipo, así que también hemos trabajado en producciones musicales de otro tipo, para teatro, para cine, para otros intérpretes, en otras cosas. Así que gracias a Dios hemos servido y trabajado en muchas áreas dentro de la música. Qué lindo. Y hoy usted cree que en la escena cristiana que tenemos hoy en Argentina, o en general, ¿no? ¿Cree usted que cambió en algo, o sigue viendo usted las mismas cosas que usted veía como cuando empezó con la música cristiana o los pastores predicando? ¿Cree que cambió en algo la escena cristiana en Argentina o no? Bueno, sí, lo que ha cambiado mucho es los avances tecnológicos. Antes, para ir a un estudio, como yo te digo, yo tenía que ir, buscar, conseguir, averiguar precio. Hoy hay muchos músicos cristianos muy profesionales que tienen sus propios estudios, es más fácil acceder. De hecho, a mí me están ayudando algunos amigos que son productores musicales a grabar nuevas canciones y arman su estudio en su propia casa, lo que se llama un home studio, porque la tecnología, los avances te lo permiten. Hay cierta área de la música cristiana que es muy, muy profesional y está bien. Hoy hay músicos que inclusive viven de la música cristiana, porque se dedican profesionalmente y tienen su sustento, ganan dinero con esto, y está bien. O sea, ha cambiado eso, y después la tecnología. Hoy, de hecho, hoy no se produce un disco. Yo vengo de la época del cassette, y después vino el CD, y te cuento una anécdota. El primer CD cristiano, de música cristiana nacional, o sea, en Argentina, fue un CD mío, porque se mandaban a hacer Estados Unidos, y en esa época la productora y distribuidora que estaba conmigo me propone hacer un CD y se mandó a hacer. Ese mismo año, unos meses después, sale un CD de Adrián Junior. Así que fueron los primeros argentinos de música nacional que editamos un compact disc, porque hasta ahí era todo cassette. Y como te digo, después viene todo lo demás. Hoy tenés otros medios, hoy no se graba un disco, no se reproduce un CD, porque vos haces tus canciones, un álbum, y la distribuís por las redes, lo subís a YouTube, Spotify y demás, y así la gente conoce tu música. Y sí, cómo ha cambiado, ¿no? La cosa con las nuevas tecnologías, las redes sociales, cambiaron muchísimo, en verdad. Todo lo que es la escena musical, más que nada cristiana también, ¿no? Porque hoy en día se conocen mucho, y hay muchos ya cristianos, como comentaste hace un momento, que se graban nomás por YouTube nomás, y ya directamente ya no hacen cosas, ya no hacen más para CDs. Hay algunos que sí, todavía siguen haciendo CDs cristianos.
Pero... Sí, lo que pasa es que se fabrica CD, pero la venta es mínima, nada que ver lo que era antes. Entonces, por eso te digo. Y de hecho, hoy vos querés conocer algo, la música de algo, lo primero que te preguntan, ¿tenés lo tuyo en YouTube? ¿Tenés lo tuyo en las redes? ¿Dónde te puedo escuchar? Y así es la manera. Antes vos tenías que dar un material, dar un disco físico, un cassette para que escuchen tu música. Y después había radios, muy pocas radios y programas cristianos donde difundían música cristiana, aunque después en un momento en Argentina, en la década del 90, hubo radios cristianas. Fue creo que uno de los países latinos con más radios cristianas. Había más de 500 radios cristianas en todo el país, en cada pueblito, en cada ciudad de todas las provincias había una radio cristiana. Entonces, ahí era otro tema, la música nuestra. Nosotros hacíamos envíos, me acuerdo, yo hacía envíos de mi CD, de mi música, a todas las radios cristianas que iba conociendo de las provincias para que tuvieran mi música. Hoy es todo internet, hoy todo pasa por ahí. Alguien te dice, yo acabo de sacar unas canciones nuevas, estamos en estos días presentando canciones nuevas, y lo que hago es subirlo a las redes para que la gente lo escuche por ahí y de ahí se difunde. Y las mismas radios lo usan, lo difunden directamente de internet. Así que sí, cambió mucho, y lo bueno es eso. Por un lado eso, que la calidad es muy buena, no tenemos nada que envidiarle a otro. Inclusive hay bandas de música o cantantes de música cristiana que son pero altamente profesionales, reconocidos en el mundo, fuera del ámbito cristiano también, por su calidad y profesionalidad. Así que por ese lado está lo bueno. Después yo personalmente veo algunas cosas pero siempre hubo, ¿no? Que hay gente, como te dije, que es muy profesional, que vive de esto, y la gente, yo creo que a veces se confunde y dice, bueno, el ministerio de tal, el ministerio del otro, y no son ministerios, porque ellos lo hacen como músicos profesionales por dinero. Si cobran, cantan; si no, no. Está bien, cantan música cristiana, cantan del Señor. Vos vas a ver un buen show, a un cine, un teatro, al Luna Park, y tenés que pagar una entrada para ver un espectáculo de música cristiana, muy bueno. Pero de ahí a que sean un servicio, un ministerio, hay un largo trecho, porque es así, no lo hacen por vocación. Entonces, es la única diferencia que a mí a veces me gusta remarcar. Aquellos músicos que realmente lo hacen para difundir la palabra, para testificar, para predicar, y que pagan realmente para servir al Señor, porque invierten su dinero, llevan sus propios equipos, instrumentos. Y después están los otros que lo hacen a nivel profesional, que si cobran, cantan; si no cobran, no cantan. Entonces es otro cantar, pero está bien, es su profesión, y me parece válido y lógico. Lo único que digo es que a veces el público en general se confunde en las iglesias y dice, bueno, el ministerio de tal o el ministerio del otro, y son cantantes cristianos, pero no son ministerios. Hay que tener habilidad y tener valor para responder estas cosas, ¿no? Porque sinceramente no son muchas las personas que reconocen estas cosas que acabas de comentar, por ejemplo. No, pero no es valor, es la verdad. Yo explico, a veces algunos me dicen, vos me ves en mi trabajo, yo tengo una librería cristiana con mi esposa y vivimos de esto hace más de 20 años, es nuestro trabajo. A veces la gente viene y me dice, oh, qué lindo el ministerio de la librería. No es un ministerio, esto es un trabajo. Yo, en vez de vender zapatos, porque mi familia estuvo involucrada con la fabricación del calzado toda la vida, en vez de poner un negocio y un local para vender zapatos, decidí vender literatura cristiana y Biblias. Entonces es mi trabajo, es un rubro. Entonces yo siempre aclaro, esto es mi trabajo, yo vivo de esto. Entonces después el servicio, mi vocación de servicio, mi ministerio, con la música es otra cosa. Nosotros, con los muchachos que me acompañan, visitamos las iglesias. Yo jamás cobré para ir a una iglesia, a presentarme en algún lugar, y de hecho tenemos nuestros propios equipos, instrumentos, nos apoyan algunos hermanos y demás, para que nosotros vayamos a cantar y a predicar a las iglesias. Si vos ves que yo estoy en algún lugar, es porque vamos realmente a bendecir. Y somos bendecidos también, pero porque yo decidí hacerlo así. Yo no estoy criticando al otro que diga, porque él cobra por cantar. No está mal, simplemente hago la diferencia, que no es un ministerio, porque si no alguien me puede decir, usted está mal porque cobra por una Biblia. No, está bien, es un producto, es algo que tiene un precio de costo y de venta. Bendecido para bendecir, totalmente, ¿verdad?
Así que bueno, pero no, es una cuestión, yo así como no me tienen que criticar a mí, yo no critico a otro, no corresponde, no es ahí, simplemente remarco la diferencia, que llegamos a un punto hoy que está bien marcado y está bien, porque algunos dicen, bueno, no hay otra manera, si no cobro una entrada yo no puedo brindar un buen espectáculo, eso también está... bueno, hay que definirlo porque yo estuve involucrado en los eventos más grandes que se hicieron en Argentina, en los estadios como los superclásicos de la juventud que realizamos con Dante Gebel y fueron absolutamente gratuitos, ni siquiera ofrendas se han levantado, entonces ahí vos ves que se puede hacer las cosas gratis. Por supuesto. Ahora es esta, ¿Usted ahora en qué ministerio está congregando? ¿Usted colabora en el lugar en el que está? Yo pertenezco con mi familia a la Iglesia Catedral de la Fe San Justo. Yo vivo aquí en La Matanza, cerquita de la iglesia, en Ramos Mejía, y nos congregamos ahí hace varios años. Y estoy sirviendo, por supuesto, en mi iglesia, en mi congregación, con mi familia. Así que estamos ahí como obreros en Catedral de la Fe San Justo. Eso es muy bueno, en verdad. No hay cosa más unida que la familia, no hay cosa más buena que la familia unida sirviendo a Dios. Eso es hermoso, la verdad. Así es, sí. Aparte, bueno, necesitamos iglesia, cobertura, pastor y todo como cualquier obrero, miembro de cualquier iglesia, como cualquier creyente. Y más nosotros que somos personas que también estamos compartiendo, viajando, ministrando en otras iglesias, tenemos que estar sujetos. Y nosotros estamos aquí hace varios años. Así que muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y para terminar esta entrevista a modo de cierre, para aquellas personas que lo escuchan por primera vez, ¿quién es Enrique Gómez? Enrique Gómez, bueno, es un padre de familia, una persona común y corriente, un argentino más que ama, bendice su país, su nación, su lugar, y que, bueno, a través de lo que puedo, trato de ayudar, de bendecir a la gente con lo que Dios me da. Yo primero he acudido a Cristo y he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador, y a raíz de eso, como cualquier otro creyente y cristiano, lo que hacemos con lo que tenemos al alcance es compartir las verdades del Evangelio, la salvación, la palabra de la cruz. Y bueno, yo lo hago más que nada a través de la música, o principalmente a través de la música, las canciones, desde hace muchos años. Así que todos aquellos que quieran saber un poquito más de mi actividad, pueden entrar a mi página web, que es enriquegomez.net, y ahí también tienen el enlace a las redes sociales. Y para aquellos que están en un momento difícil, están pasando por una prueba, o están decaídos o desanimados de espíritu, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Mira, la vida es la misma para todos, con sus problemas, situaciones, llevar una familia adelante, el trabajo. Bueno, siempre hay un montón de cuestiones que nos pasan a todos, no es que por ser creyente o no creyente hay cosas que no te van a pasar. La diferencia es que vos podés enfrentar solo la vida con tus propios recursos y hacer lo que podés, y a veces zafás y vas y venís. Ahora, cuando vos estás en Cristo y la vida de Cristo está en tu corazón, tenés su presencia, su guía, su ayuda, y vos podés enfrentar la vida de otra manera. No vas a estar solo, vas a tener problemas, pero la forma de enfrentarlo y salir adelante va a ser muy diferente. Muchísimas gracias por permitirme, por darme una parte de su valioso tiempo, ¿no? Entiendo que usted en este momento está trabajando. La verdad que muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga muchísimo, señor Enrique Gómez. Bueno, igualmente, muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Señoras y señores, Enrique Gómez con nosotros.